Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general de Salud Zapopan. Sean bienvenidos a este live de Salud Zapopan, Salud a la Carta, donde los especialistas responden a nuestras dudas. Les recordamos que estamos en vivo de forma simultánea en Facebook y en YouTube para dar respuesta a sus preguntas. El día de hoy vamos a dedicar esta emisión, y me acompañan un par de especialistas, para conmemorar el próximo 29 de noviembre, el día de mañana, el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, y queremos tener una charla sincera de varón a varón o de hombre a hombre, en el sentido de poder responder todas sus inquietudes en el marco del Día de la Lucha del Cáncer de Próstata, pero con un espectro mucho más amplio. El día de hoy me acompaña el doctor Víctor Castañeda Barragán, cardiólogo del Hospitalito y además jefe del área de enseñanza e investigación, y el doctor Carlos González Cepeda, nuestro urólogo del Hospitalito, quien además ya ha participado en otras emisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues empecemos de lleno. Una de las preguntas que nos hicieron, que llegó por redes sociales, fue la siguiente: si tienes 44 años y todavía no te haces el examen de la próstata, ¿es malo? Para nada es malo, de hecho es la edad ideal para comenzar con este seguimiento de rutina. De hecho, inclusive cuando no hay algún antecedente importante o que implique un riesgo añadido para desarrollar cáncer de próstata, este factor de riesgo es uno o más antecedentes de cáncer de próstata en familiares directos, ¿de acuerdo? Que el papá, que el hermano ya hubo ahí un antecedente de cáncer de próstata. Se empieza idealmente desde los 40 o los 45 años. Si no existe este factor de riesgo, a partir de los 50 es una buena edad para comenzar con este seguimiento de manera anual. De acuerdo. ¿Y en qué consiste el examen? El examen, bueno, actualmente el examen más preciso es una muestra de sangre. Es una toma de sangre como para cualquier estudio rutinario. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque es un motivo de no acudir con el urólogo, ya que hay un desuso, ya no se utiliza de manera rutinaria el tacto rectal. Este se destina únicamente a casos muy específicos. Entonces es una prueba de sangre donde detectamos los niveles de antígeno prostático específico, que es una sustancia secretada en la próstata, y cuando ya se sale de los rangos normales es cuando empezamos esta búsqueda dirigida para cáncer de próstata. Justamente, y nos acompaña aquí el doctor Víctor, es que apostamos que en el marco de este día, si alguien venía a tomarse ese examen, le tomáramos la muestra de sangre y buscáramos otro espectro de posibilidades, y que me gustaría que nos hablaras de ello, aprovechando que alguien de 40, 44, 50 años ya vino a hacerse exámenes. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí, es muy importante. Yo creo que la prevención de la enfermedad cardiovascular es algo fundamental en nuestra población. Debemos siempre tomar en cuenta que de las principales causas de mortalidad, de las principales causas de discapacidad, siempre van a ser los problemas vasculares. Y en este contexto, los niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, la presión arterial de los pacientes, pues son factores que tenemos que siempre tomar en cuenta para detectarlos a tiempo y poder tomar medidas que eviten problemas más graves en el futuro. Y pues aprovechando que el paciente va a revisarse de su próstata, pues se puede de una vez hacer ese escrutinio para pues mejorar los pronósticos, ¿no?, a largo plazo. Es correcto. Nos preguntaron, doctor, ¿se pierde la erección por el medicamento Tamsulusina mal recetado? Gran pregunta, es una pregunta muy común en la consulta diaria. Esto es completamente un mito. La tamsulosina la utilizamos cuando ya hay un crecimiento prostático que está tapando, que está generando síntomas obstructivos, como la disminución de la fuerza del chorro, que de repente se empiezan a parar por la noche los pacientes, sienten que no vacían por completo. Es un medicamento que ayuda a relajar el músculo de la próstata para mejorar el flujo urinario. No tiene absolutamente nada que ver con la función eréctil, con el apetito sexual. Únicamente si existe un efecto secundario, que digo es completamente benigno, pero sí puede generar alteraciones en la eyaculación. Como les comentaba, relaja el músculo para que fluya mejor la orina. Entonces, al tener esta relajación, muchas veces podemos observar un cambio en la eyaculación. Se puede observar o que disminuye el volumen del semen eyaculado o inclusive que no sale nada. Okay. Pero realmente la función eréctil, el apetito sexual, el rendimiento es completamente el mismo. De acuerdo.
Posiblemente la pregunta esté mal orientada o quizás habrá que responder que los problemas de disfunción eréctil son un fenómeno que puede suceder a cualquier edad, que no obstante, justamente este otro tipo de factores de riesgo de los que estamos hablando con el doctor Víctor, relacionados con problemas cardiovasculares como hipertensión, azúcar mal controlada, colesterol, triglicéridos, falta de actividad física, generan problemas en la circulación de los genitales. Exacto. Y son más relacionados en realidad a la disfunción eréctil que el medicamento per se, o que la hiperplasia prostática, que es otra cosa que buscábamos detectar, o que el cáncer mismo, ¿no? Sí, completamente. Padecimientos urológicos como el crecimiento prostático o incluso el cáncer de próstata no se relacionan en absoluto con la función eréctil o la función sexual. Entonces hay que buscar más bien, como comentábamos, pues un espectro mucho más amplio para pues, la detección de qué es lo que está generando el problema. Y algo importante acerca de eso es que cuando tenemos problemas circulatorios a nivel genital, debemos tomarlo como un predictor a futuro de que después podemos tener problemas circulatorios a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Entonces tiende a presentarse de forma más temprana a este nivel, entonces pues inclusive puede ser un motivo todavía de más razón para revisar otros factores y tomar medidas preventivas. Correcto. Recuerden, para redondear la pregunta, si tienen problemas de disfunción eréctil, hay que pedir consulta también. No todo es cáncer, no todo es hiperplasia prostática y hay que atenderlo para poder recibir una opinión profesional, que por supuesto hay muchas opciones también terapéuticas hoy para mejorar. Sí, afortunadamente tenemos muchas formas de tratar la disfunción eréctil dependiendo del origen de esta, perdón, dependiendo su origen y bueno, pues la mayoría de las veces con unos resultados pues formidables. Pusieron sobre la mesa una pregunta que me parece bien valiosa. ¿Qué consejo nos pueden dar para el manejo de la andropausia? Por supuesto, es muy normal hablar de la menopausia, está en el espectro o en la visión, en el horizonte de la sociedad, pero no hablamos mucho de la andropausia. ¿Qué podemos hablar de la andropausia, doctor? Claro, justamente se llega a tener esta idea de que la andropausia es algo completamente igual a la menopausia. Esto es algo erróneo. La andropausia, permítanme explicarles, es la disminución de la producción de testosterona a niveles que ya empiezan a repercutir en cuanto a síntomas o en alguna función del sistema, ¿no? Afortunadamente, pues no es algo que ocurra en todos los casos, como en el caso de la menopausia. Esto pues está ligado mucho a los estilos de vida, a los hábitos de ejercicio, etcétera. Y sí, algunas enfermedades como la obesidad, enfermedades de la tiroides, etcétera. Sin embargo, pues es algo que no es nada frecuente y bueno, que se puede evitar tomando medidas pues higiénico-dietéticas, ¿no? Teniendo una dieta balanceada, realizando actividad física, principalmente ejercicios de fuerza, más que el ejercicio cardio. El ejercicio de fuerza ayuda para la producción y el mantenimiento de la testosterona, tener una adecuada calidad del sueño en cuanto a tiempo y a calidad de la misma. Son factores que nos protegen para pues, nunca sufrir del cese de la producción de testosterona o andropausia. Y de nuevo, estilos de vida saludable, y por eso está el espectro adicional de estudios para tratar de dar una orientación a mejorar tu calidad de vida con estilos de vida saludables. Sí, o sea, es muy importante tomar en cuenta que la testosterona compite con otro tipo de hormonas esteroideas y esas hormonas esteroideas que compiten con la testosterona pues incrementan cuando tenemos un porcentaje de grasa corporal muy alto, cuando tenemos un bajo porcentaje de músculo, cuando tenemos mucho estrés o cuando tenemos una falta de sueño reparador. Entonces, pues también, como comenta el doctor, el estilo de vida es fundamental para poder mantener la salud a todos niveles, ¿no? Muy bien, preguntan, ¿afecta más el consumo de alcohol a nivel cerebral en hombres o en mujeres? Híjole, ahí yo creo que el consumo de alcohol cada vez hay más evidencia de que es pues dañino a todos los niveles, en todas las personas. Vamos a decir que el problema del alcohol es que es una toxina que puede afectar prácticamente todo tipo de células, células del sistema nervioso, células cardíacas, células musculares, células intestinales, y pues hablando específicamente del funcionamiento cerebral, pues es vamos a decir, una sustancia que finalmente va a inhibir ciertas neuronas y va
a fomentar después que tengamos mecanismos compensatorios que sobreexciten otras neuronas y la gente se empieza a ser dependiente del alcohol para poder pues pasarla bien, para poder estar relajados, para poder sentirse a gusto. Y lamentablemente lo que ocurre es que esa dosis se va teniendo que ir incrementando, aumentando pues el riesgo de toxicidad a nivel de las células cardíacas, células musculares, nuestras neuronas, que pues son algo valiosísimo. Pues yo siento que independientemente del sexo del paciente, siempre se debe de aconsejar pues el consumo moderado o pues prácticamente la suspensión del alcohol. Para redondearlo, en términos prácticos, el alcohol como tóxico es una cuestión de dosis y de frecuencia. Es igual de susceptible el hombre a la mujer. Depende de muchos factores, pero esencialmente es la cantidad, y definitivamente el alcohol es un tóxico no solo para el cerebro, sino para todo el organismo. Más allá de los efectos inmediatos, la acumulación de la toxicidad causa problemas serios de salud, como todos lo conocemos. Nos preguntan, ¿los hombres también desarrollan cáncer de mama? Sí. Es mucho más frecuente en las mujeres. Sin embargo, vamos a decir que la cantidad de hombres reducida que logra, o que vamos a decir que desarrolla cáncer de mama, tienden a tener peor pronóstico, muy probablemente debido a que, pues como no es algo que se considere común en los hombres, se retrasa más el tratamiento, se diagnostican ya en un estado más avanzado y por lo tanto, pues la mortalidad sí tiende a ser un 10-12% más alta que en comparación a las mujeres, porque lamentablemente no tenemos esa cultura de también detectar y atender a tiempo, ¿no? Es correcto, definitivamente sí lo hay y hay que estar atentos a ello como parte de la vigilancia de los riesgos como varones. La glándula mamaria existe y aunque probabilísticamente es mucho menor que en mujeres, existe, y justamente en el mes de octubre tuvimos por ahí el testimonio de un caballero que tuvo cáncer de mama y que enfrentó todo este proceso. Afortunadamente fue detectado de forma muy oportuna. Nos preguntan, ¿cómo es el proceso de la vasectomía? La vasectomía, la temida vasectomía, es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento relativamente sencillo en manos de un experto. Consiste básicamente en, bueno, depende del tipo de anestesia, ¿no? La más sencilla y la que más reproducible es con anestesia local. Se aplica un poco de anestésico únicamente sobre la zona del escroto donde se va a trabajar. Estamos hablando de unos 2 centímetros, una superficie de 2 centímetros cuadrados. A través de ahí localizamos el conducto deferente, que es el conducto a través del cual pasan los espermatozoides que nacieron en el testículo hacia unirse al líquido seminal. Entonces se identifica el conducto deferente, se corta y se ponen unas suturas para pues, cerrar el paso de los espermatozoides. Es un procedimiento que dura aproximadamente 15 a 20 minutos. Al ser con anestesia local, pues las ventajas es que al término del procedimiento el paciente está en completas condiciones para salir por su propio pie hacia su destino. Entonces, voy a hacer preguntas que no vienen aquí, pero que están de fondo implícitas. Claro. A, genera incapacidad, es decir, voy a estar incapacitado 5 días, 2 semanas. B, hay dolor residual. C, hay problemas de función sexual a quien se realice el procedimiento. De acuerdo. No genera incapacidad. Realmente, después de un procedimiento de este tipo, se aconseja un día de reposo relativo, incluso relativo, no es pasarla recostado en cama. Básicamente es nada más evitar actividad física intensa, ¿no? Ejercicio, actividades como motocicleta, bicicleta, etcétera. 1 a 2 días. Y bueno, sí es un procedimiento que puede generar dolor, dependiendo obviamente del aguante, del umbral de cada persona, pero es un dolor completamente controlable con una buena analgesia, exactamente. Y pues también se escuchan muchos mitos sobre la función sexual. Si tiene alguna alteración, en absoluto, no cambia. Parte de lo mismo que tocábamos hace rato con la tamsulosina, no cambia ni la potencia sexual, la función el rendimiento, el semen, la eyaculación, no cambia en absoluto. El conducto, a través del conducto, pasa menos del 5% del volumen del semen, entonces es un cambio prácticamente imperceptible. Así es. Anímense. Hace poco hicimos una campaña muy exitosa en el Hospitalito de vasectomía sin costo.
seguiremos haciendo ese tipo de programas para llegar a más personas. Estén atentos a nuestras redes sociales. Preguntan, doctor Víctor, ¿qué lleva a los hombres a tener problemas cardíacos o por qué tienen con más frecuencia que las mujeres? Sí, eso es una pregunta yo creo que muy interesante y aquí la cuestión de la enfermedad cardíaca en general como problema de salud pública es, yo creo que la enfermedad aterosclerótica. Y hablando específicamente de eso, pues ya dijimos acerca de la hipertensión, acerca de los problemas de colesterol, acerca de la diabetes o la prediabetes y cómo influye, pero también hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones si nos esperamos a ya tener problemas con esos factores, pues ya estás llegando tarde a la prevención. Aquí hay que tomar en cuenta que la aterosclerosis es el proceso inevitable del envejecimiento de las arterias y en este contexto, pues vamos a decir que con la misma edad las arterias van a tender a endurecerse, a irse cerrando de tal manera que limiten la circulación a nuestros riñones, a nuestro cerebro, a nuestro corazón. Cuando de veras nos preocupamos es cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica. Y esto quiere decir que el proceso por el cual se está llevando a cabo este envejecimiento, pues se está dando de forma acelerada y esto depende prácticamente de los factores genéticos, la predisposición que tenemos una vez que nacemos y esto nos la heredan nuestros padres, pero además esos genes se tienen que activar y esos genes se activan en función, vamos a decir, principalmente de 5 factores. La alimentación, el comer demasiadas harinas, pastas, azúcares, sal, grasa, la falta de ejercicio, por lo mismo que comentábamos acerca del exceso de tejido graso y la falta de masa muscular, la falta de sueño reparador, y ahí puede ser problemas de estrés, mala higiene del sueño o un trastorno respiratorio del dormir, la exposición a sustancias nocivas como alcohol, tabaco o drogas, y por último, la falta de control de la emoción negativa, ¿no? Entonces, controlando eso, se puede limitar mucho el efecto de la genética y pues prevenir esos factores que conllevan a enfermedad cardíaca, finalmente, que es pues la principal causa de mortalidad en el mundo y en nuestro estado, no es la excepción. Sí, por supuesto. Nos comenta un usuario en redes sociales, ojalá que apoyaran y difundieran que los hombres también deben hacerse chequeos. Totalmente de acuerdo. El corazón de esta campaña y de este live de Salud Zapopan está motivado justamente para tratar de hacer conciencia y por eso hicimos este programa, Sin Estigma Nos Cuidamos. Es deber de todos cuidarnos y hacer estudios preventivos, tanto el cáncer de próstata y la patología prostática, la disfunción eréctil per se, como los problemas cardiovasculares, metabólicos, son prevenibles, no son una causa irremediable o imparable y que además detectados de forma oportuna pueden hacer la diferencia en la calidad de vida con la que yo voy a vivir más años. Por eso, sin pretextos, podemos acceder a este programa, extendemos la cobertura hasta todo el mes de diciembre, de lunes a domingo, no solo en el hospital, sino también en Cruz Verde Las Águilas y Cruz Verde Norte o La Curva, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Por favor, difundan la voz. Si ustedes ya vieron el video, compártanselo a sus amigos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus papás, para que más personas puedan acceder a esta atención. Les recordamos el programa que estamos haciendo por un precio controlado, 450 pesos, exámenes generales para detectar problemas de próstata, radiografía de tórax y consulta de medicina general, o bien el 650 pesos lo hacemos además con ecosonograma que nos permite rastrear cavidad abdominal, revisar hígado, vías biliares, páncreas, próstata y otras condiciones. De verdad los esperamos, ojalá lleguemos a cada vez más gente y podamos hacer una mejor prevención para mejorar nuestra calidad de todas y todos juntos. Muchísimas gracias. Esto fue el live de Salud Zapopan. Gracias.